El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7:23 en la mañana. Le agradezco a mi colega y amigo Cristian Hidalgo que me envía una precisión. La comparecencia del procurador fue anteayer, el miércoles. Allí aclaró que el Consejo de Participación Ciudadana no tiene la facultad de encargar ese puesto. Y claro, ahí ha dicho que la única salida por el momento es que el Consejo de Participación emite una consulta a la Corte Constitucional para ver cómo se modifica el blindaje que hay sobre las decisiones del transitorio. Blindaje que esta propia Corte le dio al transitorio. O sea, qué desastre. Este país a ratos es un meme, ratifico, aunque a algunos no les gusta. Es un meme. Las instituciones son un meme. Son un chiste, y en el medio de los ciudadanos. Daniel González nos atiende, abogado y especialista en materia electoral. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido. Fabricio, muy buenos días, un gusto saludarle a usted, a todos quienes le siguen y nos siguen esta mañana pues a través de las redes sociales y el medio de comunicación. Muy buenos días. Gracias, doctor. Oiga, solamente le quiero preguntar sobre el tema del doctor Yunda, pero antes le quiero pedir un criterio sobre este tema del Consejo de Participación Ciudadana. En realidad, y claro, el procurador le ha dicho, y este dato me envía mi colega Cristian Hidalgo, el procurador ha dicho que la única salida es que el Consejo de Participación Ciudadana emite una consulta a la Corte Constitucional para ver cómo se modifica el blindaje que hay sobre las decisiones del transitorio. ¿A usted qué le parece eso, doctor? Mire, bueno, lamentablemente las declaraciones del señor procurador son mucho más confusas que llevan a mayor inseguridad jurídica a la institucionalidad que en este momento tenemos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que dentro del derecho administrativo, que derecho administrativo es asamblea también, es Consejo de Participación Ciudadana y son todas las instituciones públicas. Entonces, efectivamente, en este momento hay un vacío dentro de la normativa, dentro del ámbito de las leyes, pero yo creería que a lo mejor con un reglamento que pueda expedir el propio Consejo de Participación Ciudadana dentro de su facultad reglamentaria que tiene, al establecer este tipo de vacíos, por ejemplo, donde exista una vacancia de contralor y de subcontralor, el Consejo de Participación Ciudadana, mediante un reglamento, puede establecer un encargo transitorio una vez convocado el concurso. Entonces, podrían haber determinadas particularidades que a lo mejor mediante un reglamento administrativo pueda establecerse a través del propio Consejo de Participación Ciudadana. Porque claro, para que salga el Contralor Seri, la única vía sí es el juicio político, que ventajosamente dentro de tanta oscuridad que la propia Asamblea se crea o se autocrea, pues ha podido a la final establecer ese juicio político que pueda avanzar. Correcto, o sea, esa podría ser una salida. Sí, creo que puede ser una salida. ¿Usted no le ve otra? Mire, porque, a ver, yo aquí tengo un criterio independientemente del tema ético y efectivamente que es bochornoso lo que ha sucedido en la Contraloría y a todo lo que se ha prestado el Contralor Celi, pero mire, el tema que él siga actuando efectivamente le permite, en razón a que arbitrariamente le dejan que ingrese computadora, a lo mejor con firma electrónica desde la cárcel pueda despachar. Y claro, mientras él no esté en una subrogación que no es obligatoria, ojo que la subrogación en el caso de la Contraloría depende del propio Contralor. Él subroga cuando él quiere por vacaciones, por enfermedad, y claro, puede volver al cargo inmediatamente en el momento que él desee. Entonces vuelve, lo que pasó ahora, volvió un día al ejercicio del cargo para firmar la acción de personal y nombrar un subcontralor que la ley establece que él tiene que nombrarlo. Pero podía hacerlo estando detenido. O sea, en la LOCEP no hay norma que diga que un servidor con prisión preventiva no puede ejercer su cargo. Pero también entiendo que hay no sé si es una norma legal o reglamentaria, no estoy al tanto, de que impide el ingreso de dispositivos electrónicos a las cárceles, pues. Eso sí, Fabricio, impide el ingreso. Por eso manifiesto que arbitrariamente le permiten al Contralor que despache desde la cárcel. Eso no se debe permitir. Pero sin embargo, si en caso le permitieron y él emite una firma electrónica, mire que en el teletrabajo no hace falta que usted vaya al lugar físico a despachar. Ahora se tiene firma electrónica. Yo mismo he firmado documentos electrónicamente, pues doctor, y un montón de gente lo hemos hecho. Claro. Si al Contralor le dan esa facilidad por fuera de la ley de que despache desde la cárcel, pues efectivamente sus actuaciones administrativas serán válidas y causarán efecto dentro de la Contraloría. Entonces ahí yo manifestaba en su momento que hace falta una reforma a la LOCEP
para establecer que las máximas autoridades que entren en un proceso de investigación en la Fiscalía deban obligatoriamente pedir una subrogación o un encargo de su cargo para que no puedan ejercer mientras se desarrolle eso. Y a la final, pues la Fiscalía determina si le llaman a juicio y ya si un juez le determina culpable, pues pueda perder su cargo. Pero mientras se dé todo eso, que tengan una licencia obligatoria, porque en este momento la legislación no les obliga, como les manifiesto, la subrogación es voluntaria, de acuerdo a lo que quiera el Contralor en este momento que está detenido. Oiga, yo le escucho y de verdad encuentro ahí todas las explicaciones del mundo, este caos, qué desastre que estamos viviendo. Oiga, doctor, pasemos de ese tema al tema del alcalde de Quito. Yo le quiero preguntar a usted, que además maneja al dedillo los temas electorales, la decisión de ayer del Tribunal Contencioso Electoral, entiendo que es definitiva, es inapelable. Digamos, el doctor Yunda con esto ya no tiene nada que hacer, ya no tiene ningún otro tipo de salida, ¿o todavía le quedan recursos jurídicos, doctor? Sí, mire, yo creo que la suerte del alcalde de Quito está echada. Efectivamente, ya la resolución del Tribunal Contencioso Electoral, que tiene fuerza de sentencia, es una resolución mediante una consulta de remoción, pero tiene fuerza de sentencia, ya no cabe ningún tipo de recurso, salvo la aclaración o la ampliación que él puede presentar 3 días después que le notifiquen, pero ese recurso electoral tampoco es que va a modificar ya lo de fondo, que es la decisión de que el alcalde queda fuera de sus funciones en virtud de esta remoción. Entonces, en ese sentido, ese es el único recurso que tendría en esta vía. Hablemos de estas funciones adicionales que tiene el Tribunal Contencioso Electoral de conocer fuera de un proceso electoral la remoción de autoridades de gobiernos autónomos descentralizados. Ahora, de acuerdo a la normativa ecuatoriana, el único recurso que cabría una vez que esté ejecutoriada esta sentencia, ya si es que se presenta aclaración, ampliación, ya el tribunal tendrá que resolver, y sobre esa resolución final, una vez que esté ejecutoriada, pues lo único que cabe es una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional, porque hay que tener en cuenta que no estamos en periodo electoral y ese es un recurso distinto a los que se dan dentro de un proceso electoral. Ahí no caben acciones extraordinarias de protección, pero ahora sí, sobre este tema sí cabe una acción extraordinaria de protección que no suspende la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral y que la Corte, claro, podrá conocerla, no sé qué tiempo, meses, años, podrá conocer esa decisión del tribunal y a lo mejor evidenciar o no, ¿no es cierto?, alguna vulneración de algún derecho, pero eso ya no le devolvería el cargo al alcalde Yunda. Por lo tanto, únicamente entiendo que el municipio de Quito, su vicealcalde también, estarán esperando que se ejecutaría la sentencia. Con eso pues ya tendrá que asumir el vicealcalde la función de alcalde y tendrán pues que nombrar una vicealcaldesa, un vicealcalde para que le reemplace al señor Guarderas en este caso. Claro, ya vamos a hablar del doctor Guarderas, pero antes, en el tema del doctor Yunda. Ayer el doctor Yunda publicó en su cuenta Twitter, digamos, una reacción, su primera reacción ante la decisión adoptada por el Tribunal Contencioso Electoral. El doctor Yunda dijo lo siguiente: el dictamen del Tribunal Contencioso no me impide el ejercicio de mi cargo. La justicia constitucional ratificó la violación de mis derechos y suspendió los efectos de un proceso viciado de remoción. Por lo tanto, seguiré en funciones hasta que la Corte Provincial se pronuncie. Aquí la duda es, tenemos, y me queda claro, el ámbito del Tribunal Contencioso Electoral, que es una decisión de última y definitiva instancia, que máximo puede presentar recurso de ampliación o aclaración que no modifique el fondo de la resolución y que podría presentar una acción extraordinaria de protección que no suspende los efectos jurídicos de esa resolución del contencioso. Pero por otra parte tuvimos esta acción de protección inesperada, adoptada por una jueza, que le beneficia parcialmente al alcalde, y el alcalde se refiere a esto. ¿Hay una relación directa de lo uno o lo otro, o podría afectar esa acción de protección mientras no sea ratificada o rectificada por la Corte Provincial a través de un tribunal? ¿Podría esto suspender los efectos de la resolución del Tribunal Contencioso, doctor? No, mire, me parece que, bueno, en primera instancia, esta acción de protección que presentó el alcalde Yunda es respecto no del acto administrativo, o sea, no de la resolución del Cabildo de Quito, porque esa resolución es la que le genera derechos, ¿no es cierto?, obligaciones, o le quita derechos a una persona, en este caso, digamos, al alcalde. Esa resolución era la que debía a lo mejor presentarse una acción de protección, pero el alcalde presenta una acción de protección sobre un informe que no es vinculante. En derecho administrativo se llaman actos de simple administración.
que no generan derechos a las personas ni les quitan derechos a las personas, únicamente sirven para formar la voluntad de la administración pública que se denomina. Y claro, el cabildo verá si acoge o no ese acto de simple administración, que es un informe, pero a la final, si en caso el alcalde quería presentar una acción de protección, me parece que se equivocó, porque debía haber presentado pues a la resolución en su momento. Ya en este caso, al haber un pronunciamiento que tiene fuerza de sentencia del Tribunal Contencioso Electoral, ya sobre eso no cabe nada más que una acción extraordinaria de protección en el ámbito constitucional. Entonces, por eso manifiesto que independientemente de lo que se pueda pronunciar la Corte Provincial de Quito, pues si le ratifica la sentencia a la jueza de primera instancia, estamos hablando de un informe que nada tiene que ver con la resolución ya tomada por el municipio de Quito y que está consagrada y persinada, voy a decir, por el Tribunal Contencioso Electoral. Entonces, en ese sentido, ya el alcalde no tiene ninguna posibilidad tampoco ratifiquen o no la sentencia en segunda instancia en el ámbito constitucional, no tendría ninguna posibilidad de retomar el cargo. Ahí me parece que se equivocó el alcalde, y únicamente lo que él ya le espera en estos días, porque sigue en funciones hasta que se ejecutaría la sentencia del tribunal, en estos días pues preparar ya su salida, porque no tiene otro camino ya que abandonar. Ahora hay que tener en cuenta que si el alcalde continúa en funciones a pesar de haber operado la sentencia del tribunal, él estaría arrogándose funciones y podría caer en una tipificación de un delito penal que podría ser investigado inmediatamente por la Fiscalía, porque estaría él suplantando una autoridad que la cual ya no representa, en este caso, en el Distrito Metropolitano de Quito. Pero mientras no se ejecutaría la resolución del Tribunal Contencioso, que entiendo, ha sido notificada a esta hora, pero todavía no está ejecutoriada porque hay que pasar los 3 días hábiles y además es susceptible de ampliación y aclaración. Digo, al día de hoy, porque entiendo que ayer ya fue notificado el doctor Yunda, al día de hoy, ¿él sigue siendo alcalde y puede tomar decisiones como alcalde o no, doctor? Claro, efectivamente él sigue siendo alcalde hasta que no se ejecutaría, como usted lo manifiesta, Fabricio. Él tiene hasta el día martes, si no me equivoco, para presentar el recurso de ampliación y aclaración. Si no lo presenta, la sentencia se ejecutaría el día miércoles, y el día miércoles le notificarían al Cabildo de Quito, y por lo tanto asumiría funciones ya, digamos, el nuevo alcalde. Pero si presenta los recursos, pues eso podríamos decir que podría llegar incluso hasta el viernes de la próxima semana o lunes de la siguiente. Claro, según el cálculo podría llegar hasta el jueves o viernes de la próxima semana. Más o menos. Sí, efectivamente. Mientras tanto, el alcalde Yunda sigue en funciones. Él puede seguir tomando decisiones, puede seguir firmando documentos. Sus firmas son válidas, sus actuaciones administrativas son válidas. Lo que sí, claro, yo personalmente, bueno, ahí ya respeto mucho el criterio del alcalde de Quito, del alcalde Yunda, pero efectivamente tendría ya que tener cuidado en este momento, pues sería demasiado, podría decir, irresponsable a lo mejor y cuestionado públicamente también, por ejemplo, a lo mejor tratar de adjudicar contratos y ese tipo de cuestiones que creería yo ya que con cabeza fría el alcalde Yunda tendrá que reflexionar respecto de su situación jurídica y esperar únicamente ya estos pocos días pues que le quedan en funciones para poder abandonar el cargo de alcalde, que es por remoción. Ojo que la remoción, de lo que se ha podido revisar, la remoción es por incumplimiento de ordenanzas del Cabildo de Quito, es por incumplimiento, me parece que a temas de participación ciudadana. Ese es el fondo respecto de la remoción. Los temas ya de corrupción, presunción de corrupción, eso es un tema que le corresponde a la Fiscalía y deberá la Fiscalía seguir investigando, procesando y teniendo los testimonios, las pruebas que correspondan, porque eso es materia de otro tema. Oiga, doctor, a ver, pero ahí, déjeme insistir en el tema de la acción de protección, y yo quiero ahí dar cuenta de un aporte que me envía el doctor Luis Fernando Molina, que también está en sintonía, y me dice, el punto es que Yunda recibió una acción de protección que dispuso la invalidez del informe con el que se votó la remoción. Por tanto, ahora no existe informe de remoción, eso no consideró el Tribunal Contencioso, y esa invalidez del informe se da por falta de imparcialidad y está presente. El tema es... lo que hace la acción de protección es atacar la génesis de la remoción, que es un informe que fue elaborado por la comisión de mesa. Lo que se ha aclarado en estas horas es que esos informes no son vinculantes, pero digo, ayer incluso se conoció el texto de la resolución de la jueza, donde incluso dice que hay que elaborar otro informe. Entonces, no sé cuán válida es esa discusión, doctor. Sí, mire, lo que pasa es que, como le manifestaba, a ver, sí, dentro del derecho administrativo que se maneja en las instituciones públicas, y que esto es derecho administrativo,
el alcalde Yunda, si quería presentar una acción de protección, debía hacerlo a la resolución del Cabildo. Esa es la resolución que tiene los votos y que le quita el derecho de ser alcalde por remoción. Entonces, si se hubiera presentado la acción de protección sobre esa actuación administrativa, ahí sí, si la jueza le hubiera dado la razón, estoy de acuerdo y estaríamos dentro de que existen estas medidas dadas dentro de una acción de protección y no estaría en firme. Pero como manifiesto, este informe es un acto de simple administración que podía ser tomado en cuenta o no. A la final, la decisión no es esa, la decisión no es el informe, la decisión es la resolución del Cabildo. Entonces, aquí se equivocaron del documento al cual tenían que presentar la acción de protección. Y como le manifiesto, digamos que en segunda instancia ratifiquen lo dispuesto por la jueza de primera instancia, simplemente el Cabildo pues cambiará el informe, pero a la final la resolución está tomada, ya no puede volver a tomar una decisión sobre lo cual incluso existe una sentencia ya del Tribunal Contencioso Electoral. En ese sentido me parece que estamos equivocando y aquí quienes manejan claro el tema y somos abogados, una cosa es un acto administrativo y otra cosa es un acto de simple administración. El informe es un acto de simple administración que, si bien ayuda a formular la voluntad de la administración pública, efectivamente el informe no es el que le genera los derechos o le quita los derechos al alcalde de Quito. Entonces, personalmente creo que en segunda instancia a lo mejor esta sentencia sea revocada. Incluso, mire, por el tema, en la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral, en el voto salvado que hacen dos jueces, se especifica y se clarifica el tema del control político, en el cual hay sentencias de la Corte Constitucional, que si bien establece que hay un procedimiento, claro, el control político no es un control de legalidad. El Cabildo es el símil de un parlamento en donde hacen un juicio político y efectivamente existen subjetividades dentro de la interpretación que puede haber del artículo 333 del COTAD, pero al final no deja de ser un control político y en ese sentido el Tribunal Contencioso Electoral también lo ha manifestado de esa manera. Doctor, de este tema, de este mecanismo de remoción que ha llegado a instancia del Tribunal Contencioso Electoral, ¿hay antecedentes? ¿Hay precedentes? ¿Ha habido alcaldes, casos de alcaldes o prefectos o presidentes de juntas parroquiales que hayan sido removidos de esta manera? Sí, hay algunos, incluso por eso efectivamente hay hasta sentencias de la Corte Constitucional, entiendo que han llegado a su momento a acciones extraordinarias de protección. Si han dado, no tengo un número exacto, pero he conocido yo, me parece que en Manabí hace pocos meses se estaba dando el tema de una junta parroquial, y en otras provincias también ha existido el tema de la remoción de autoridades, ¿no es cierto?, de gobiernos autónomos descentralizados. Entonces, en este sentido es una figura legal que está en nuestra legislación. Lo que sí, a lo mejor en lo posterior exista la necesidad de revisar bien para que no sea a lo mejor muy subjetivo, tenga que haber un procedimiento un poco más claro. Sin embargo, es tal como está el COTAD, es tal como están las causales establecidas en el artículo 333 del COTAD, y de esa manera ha operado. Claro que en el caso del ser el alcalde pues, de la capital de la República ha tenido una connotación mucho mayor, ¿no es cierto?, una connotación a nivel de todo el país, pero de este tipo de procedimientos han existido sentencias del Tribunal Contencioso Electoral ya de procesos anteriores, en los cuales en algunos casos han observado que no se ha seguido el procedimiento y han echado abajo las resoluciones de remoción. Las resoluciones administrativas, y en casos como estos pues han confirmado y han ratificado de que se ha seguido el procedimiento y de que de esa manera no existe mayores dudas respecto de la actuación administrativa que ha seguido el Cabildo, porque el Cabildo, claro, no es un órgano de justicia. El Cabildo es un órgano político que genera ordenanzas y que realiza fiscalización también. Entonces, ahí la perspectiva es distinta. Correcto. Doctor Daniel González, le agradezco por sus aportes jurídicos sobre este tema que ha ocurrido y que, se deriva en una ratificación de la remoción del alcalde Yunda por parte del Tribunal Contencioso Electoral. Gracias, doctor, por el tiempo. Fabricio, muchas gracias a usted, un abrazo y un abrazo a todo el país. Muy amable. A Daniel González, jurista, conversando con nosotros sobre la remoción del alcalde Yunda. 7:42 en A Primera Hora.